Saludos amigos, bienvenidos a este ejercicio donde vamos a resolver este problema de matemáticas financiera. Pero queremos reforzar que queremos en realidad resolver un problema de aplicación de funciones exponenciales a actividades de la vida real. En este caso, a un problema de finanzas básicas. El problema nos dice que se invierten 80,000 quetzales a una tasa de interés del 3% anual, capitalizable semestralmente. Y con esa información nos piden que calculemos cuál es el monto luego de 5 años y posteriormente cuántos años deben transcurrir para alcanzar un monto de 100,000 quetzales. Para esto entonces debemos conocer la fórmula de matemática financiera que nos ayude a resolver este ejercicio. Estos son los componentes entonces en la fórmula que vamos a aplicar. Identifiquemos qué es cada una de las variables que aparecen acá. M es entonces el valor futuro. También aparece en otras bibliografías como S mayúscula. Y es entonces la cantidad de dinero que vamos a recoger luego de haber mantenido una inversión durante cierto tiempo. Luego tenemos a P, que es la inversión inicial o el capital inicial, también conocido como valor presente, valor actual o principal. Todos ellos son sinónimos para P. Y es el valor de la tasa de interés, pero dentro de la fórmula debe ir en decimales. Es decir, que si la tasa de interés fuera del 5%, acá en la fórmula vamos a colocar 5 dividido 100, 0.05. N es el número de periodos de capitalización que hay en un año. Por ejemplo, si la tasa se capitaliza semestralmente, N es el número de semestres que hay en un año. Es decir, N sería 2. Si la tasa se capitaliza trimestralmente, N sería el número de trimestres que hay en un año. Es decir, 4, etcétera. Y finalmente, la variable T es el tiempo que se mantenga la inversión. Pero ese tiempo también tiene que estar en periodos de capitalización. ¿Quién manda es entonces? El periodo de capitalización de la tasa de interés. Si la tasa se capitaliza semestralmente, este tiempo tiene que estar en semestres. Si la tasa se capitaliza mensualmente, este tiempo debería estar en meses, días con días, semanas con semanas, etcétera. Ahora que ya conocemos a los componentes de nuestra fórmula, identifiquemos la información. Los 80,000 quetzales son entonces la inversión inicial. La tasa de interés corresponde al 3% anual, 3 dividido 100. Esto es lo que vamos a colocar en lugar de I en la formulita. Y N, el número de periodos de capitalización que hay en un año. Como en este ejemplo la tasa se capitaliza de forma semestral, N es el número de semestres que hay en un año. En este ejemplo es 2. Sustituyamos esta información en la fórmula. M va a ser igual a 80,000 por 1 más 0.03 partido 2 elevado a t. Simplifiquemos la expresión que está dentro del paréntesis. M va a ser igual a 80,000, 0.03 dividido 2, 0.015 más 1, 1.015 elevado a t. Observemos este par de cosas. La primera, la base de la expresión exponencial, el 1.015, es ligeramente mayor que 1, pero al final mayor que 1. Esto va a provocar que nuestra función se comporte en forma creciente. Es decir, mientras más tiempo mantengamos la inversión, mayor va a ser el monto que vamos a recoger. La otra cosa importante
es que los 80,000 no son parte de la base de esa función exponencial. La base es únicamente el 1.015. Ahora que ya construimos nuestra expresión, nuestra función, nos damos cuenta que si se mantienen constantes la inversión inicial y las condiciones de la tasa de interés, en esta fórmula entonces el monto es una función que depende básicamente del tiempo que se mantenga la inversión. El monto es una función exponencial del tiempo de inversión. Respondamos entonces a nuestro primer inciso. ¿Cuál es el monto luego de 5 años? Entonces, nuestro inciso A, lo que debemos identificar es que nos están preguntando, dada una entrada, ¿cuál es la salida? Es decir, dado un valor para t, calcula cuál es el correspondiente valor de m. Entonces, en este caso, m va a ser igual a 80,000 por 1.015 elevado a t. Ojo, por favor. Habíamos platicado antes que t es el tiempo que se mantiene la inversión, pero tiene que estar en periodos de capitalización. ¿Cuál es el monto luego de 5 años? Entonces, son 5 años, pero como la tasa se capitaliza semestralmente, entonces este tiempo tiene que estar en semestres. 5 años expresado en semestres va a ser entonces 5 años por 2 semestres que tiene cada año. La entrada que debemos colocar acá es entonces 10. Debe quedarnos bien claro por qué no estamos poniendo 5 años, sino estamos poniendo 10 semestres. Al hacer este cálculo, únicamente es de meterlo entonces a nuestra calculadora que nos lo haga y el resultado va a ser de 92,843 quetzales con 27 centavos. Este va a ser entonces el monto que vamos a tener luego de mantener esta inversión de 80,000 durante 5 años. Si quisiéramos saber de cuántos son los intereses que nos ha generado esa inversión durante esos 5 años, pues los intereses, como ustedes ya se habrán dado cuenta, serán únicamente la diferencia entre ese monto y el capital inicial. En este caso, la diferencia entre los 92,843,27 y los 80,000. Estos son entonces los intereses que ha generado esa inversión durante esos 5 años. Vamos ahora a responder el inciso B. ¿Cuántos años deben transcurrir para alcanzar un monto de 100,000? Lo que debemos identificar acá es que nos están preguntando ahora, dada una salida, calcula la entrada. Es decir, dado un valor para m, calcula el valor correspondiente de t. Para ello utilizamos nuevamente la función que ya construimos al inicio y lo único que debemos hacer acá es sustituir en lugar de m 100,000, el monto que queremos alcanzar. Entonces, eso va a ser 100,000. El lado derecho se queda igual, va a ser igual a 80,000 por 1.015 elevado a t. Es una ecuación donde nuestra única incógnita es el tiempo, ¿sí? Pero en este caso nos damos cuenta que es una ecuación exponencial porque la variable aparece en un exponente. Hasta el momento no tenemos herramientas para resolver este tipo de ecuaciones, ya que las ecuaciones exponenciales son de los primeros temas de un futuro curso de matemáticas. Así que por el momento vamos a resolver este inciso aprovechando la forma gráfica. Vamos a revisar el comportamiento gráfico de esta función. Tenemos acá entonces la función que vamos a graficar, 80,000 por 1.015 elevado a la variable de entrada. Aquí me acepta únicamente x como variable de entrada.
Y vamos a restringir el dominio de esta función para entradas que sean más grandes que 0, entradas positivas, y a la derecha. A la derecha. Tenemos entonces acá en la forma gráfica, en el eje horizontal, como entrada el tiempo en semestres y como salida en el eje vertical el monto en quetzales. Entonces, vamos a cambiar esta ventana para poder ver cómo se comporta nuestra función. Como la inversión inicial es de 80,000 quetzales, eso quiere decir que cuando no haya transcurrido nada de tiempo, la inversión va a ser de 80,000 o el monto en ese caso. Entonces necesitamos ver hasta 80,000 como intersección en el eje vertical. Entonces estamos cambiando la escala en el eje vertical para poder ver el comportamiento. Aquí ya nos aparece nuestra gráfica. Tenemos en rojo el comportamiento de esa función. Con la escala que tenemos, nos podría parecer que tenemos una línea recta, ¿sí? Pero vamos a cambiar momentáneamente la escala en el eje horizontal para verla detenidamente. Entonces acá sí es claro darse cuenta que esta función tiene el comportamiento de una función exponencial de base mayor que 1. No es una línea recta. ¿Okay? Solamente para eso hicimos este acercamiento. Volvamos entonces a las condiciones que son importantes para nosotros, que queremos ver en la gráfica. Recordamos que lo que queremos conocer es cuando el monto sea de 100,000, ¿a qué tiempo le corresponderá? Entonces acá ya podríamos ver aproximadamente para un monto de 100,000, ¿sí? Va a ser posiblemente para 15 semestres. Si nosotros quisiéramos tener una mejor aproximación o la cantidad exacta en el tiempo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a graficar una recta horizontal que corte al eje Y en 100,000. Y igual a 100,000. Y es esta recta que tenemos punteada en verde. Sí, acá entonces podríamos ver la intersección, pero para conocer exactamente el valor de la coordenada en X, vamos a aprovechar que nos permite hacerlo GeoGebra. Entonces acá, en donde aparece este icono, que debería aparecer inicialmente el icono de punto, vamos a buscar en donde nos dice punto de intersección. Y al hacer clic sobre ese punto, nos va a dar entonces la intersección entre dos objetos. Voy a hacer clic sobre la recta que tengo punteada en verde y también sobre la curva que tengo en rojo, y me aparece exactamente el punto donde se intersectan. Aquí ya podemos leer cuáles son esas coordenadas para que nos aparezca esas coordenadas en lugar del punto B, aquí valor. Y acá tenemos entonces que a esta salida, a este monto de 100,000 quetzales, se va a obtener cuando haya transcurrido 14.99 semestres. Regresemos a nuestro problema. Ya de forma gráfica, entonces, podemos responder que el tiempo que deben transcurrir son de 14.99 semestres. Pero atentos, siempre nos aseguramos de responder exactamente a lo que el problema está preguntando. Y acá nos están preguntando, ¿cuántos años deben transcurrir para que se alcance un monto de 100,000? Entonces, esta cantidad de semestres la vamos a dividir dentro de 2, ya que hay 2 semestres por cada año, y el tiempo corresponderá a aproximadamente 7 años y medio. Y eso debería responder a nuestro inciso B.